Nada que agradecer en la cama, bromeó mi esposa en acción de gracias, riendo con nuestros invitados. Dejé mi bebida, la miré a los ojos y sonreí con suficiencia. Ella no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Se suponía que el Día de Acción de Gracias era una noche de gratitud, un momento para reunirse con familiares y amigos, compartir una comida y apreciar lo que teníamos. Pero esa noche, mientras estaba sentado a la mesa, rodeado de gente que conocía desde hacía años, nunca esperé que mi esposa me convirtiera en el hazmerreír de la velada. La comida había ido bien. Todos estaban disfrutando de la comida, riendo e intercambiando historias. Estaba enfrascado en una conversación con mi cuñado cuando la voz de mi esposa de repente cortó el ambiente. «Oh, vamos», dijo en voz alta, sonriendo con suficiencia. «Ustedes deberían estar agradecidos. Al menos tienen algo emocionante sucediendo. No puedo decir lo mismo de lo que pasa en nuestro dormitorio». Por un segundo, hubo silencio. Luego, risas dispersas. Algunos trataron de enmascarar su diversión tomando un sorbo de sus bebidas o mirando sus platos. Pero el daño ya estaba hecho. Las palabras de mi esposa habían aterrizado exactamente como ella quería, me había puesto en evidencia para su propio entretenimiento. Sentí el calor subir a mi cara, pero me obligué a mantener la calma. Miré alrededor de la mesa, viendo las expresiones incómodas mezcladas con sonrisas mal disimuladas. Algunos de los invitados se movieron incómodamente en sus asientos, mientras que otros me lanzaban miradas furtivas, esperando ver cómo reaccionaría. Podría haber dicho algo en ese mismo momento, pero ¿cuál era el punto? Reprenderla delante de todos solo empeoraría las cosas. En cambio, tomé mi vaso, di un sorbo lento y actué como si el comentario no me molestara. Pero por dentro, algo cambió. Esto no era solo una broma de mal gusto. No era solo un comentario improvisado hecho en el calor del momento. Fue deliberado. Y lo peor de todo, esta no era la primera vez. Pensé en otras ocasiones en las que había hecho comentarios similares. Tal vez no tan directos, pero suficientes para socavar mi dignidad poco a poco. Nunca lo hizo en privado, siempre frente a una audiencia, ya fueran sus amigos, familiares o incluso compañeros de trabajo. Y yo lo había dejado pasar cada vez. Pero esto era diferente. La noche continuó, pero yo ya no estaba realmente allí. Me reía cuando era necesario, respondía cuando me hablaban, pero mi mente estaba en otra parte. Noté cómo ella seguía como si nada hubiera pasado, como si humillarme fuera solo otra conversación casual para ella. Cuando la comida terminó y la gente comenzó a recoger sus platos, me levanté para ayudar. Me moví mecánicamente, apilando platos y llevándolos al fregadero. Mi esposa seguía charlando con algunos invitados, completamente despreocupada. Era como si el momento nunca hubiera sucedido para ella. Pero para mí, ese fue el momento en que decidí que las cosas iban a cambiar. Una vez que el último invitado se fue y la puerta principal se cerró, la casa cayó en un silencio espeluznante. El calor y el ruido de la reunión de acción de gracias habían desaparecido, dejando atrás solo el desorden de platos vacíos, bebidas a medio terminar y servilletas arrugadas. Me quedé en la cocina, enjuagando un plato bajo el grifo, mi mente todavía reproduciendo lo que había sucedido en la mesa. Esperé a que ella dijera algo, cualquier cosa. Tal vez una disculpa, tal vez un reconocimiento casual de lo que había hecho. Pero nada, entró tarareando para sí misma, recogiendo unos vasos del mostrador, como si no me hubiera humillado delante de todos. Apagué el grifo, me sequé las manos y finalmente rompí el silencio. Entonces, ¿esa pequeña broma en la cena, era realmente necesaria?, pregunté, manteniendo mi tono uniforme. Ella apenas levantó la vista. «Oh, vamos, no seas tan sensible, era solo una broma, asentí lentamente, exhalando por la nariz. Claro, una broma. Y humillarme delante de nuestros amigos y familiares, ¿eso te parece gracioso?» Ella se burló, colocando los vasos en el fregadero. «Oh, por favor, a nadie le importó. Estás actuando como si te hubiera insultado de alguna manera grave». Todos se estaban riendo. No fue para tanto. Apreté la mandíbula, mirándola fijamente, tratando de entender cómo podía ser tan despreocupada al respecto. A nadie le importó. A mí sí me importó. Podría haber seguido. Podría haber señalado como esta no era la primera vez que había hecho algo así. Pero me detuve. ¿Cuál era el punto? Ella no estaba escuchando. Ella nunca escuchaba. Agarró una botella de vino del mostrador, se sirvió un vaso y tomó un sorbo, completamente despreocupada. «Estás exagerando», añadió con un encogimiento de hombros. «Siempre lo haces». Ahí estaba. La forma en que siempre tergiversaba las cosas, haciéndome sentir como si yo fuera el problema, como si estuviera siendo demasiado sensible, demasiado dramático. Durante años, había dejado pasar las cosas. Había ignorado las pequeñas púas, los comentarios pasivo-agresivos, la forma en que me descartaba cuando intentaba expresar cómo me sentía. Pero esta vez, algo se sentía diferente. No discutí, no presioné más la conversación. Simplemente lo observé por un momento antes de darme la vuelta y salir de la cocina. Subí las escaleras, me aflojé la corbata y me senté en el borde de la cama.
La casa estaba en silencio de nuevo, pero mi mente no. Seguía pensando en lo fácil que era para ella burlarse de mí, lo segura que estaba de que yo no haría nada al respecto. Y durante mucho tiempo, había tenido razón. Miré mi reflejo en el espejo al otro lado de la habitación. El hombre que me devolvía la mirada parecía cansado, pero algo estaba cambiando. Algo que no había sentido en mucho tiempo. No iba a dejar pasar esto. No esta vez. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. No la desperté, ni siquiera la miré mientras me vestía y salía del dormitorio. No tenía sentido tener otra conversación inútil sobre la noche anterior. Ella había dejado claro lo poco que le importaba. Agarré mis llaves y salí por la puerta sin mi rutina habitual de preparar café o revisar correos electrónicos. En cambio, conduje directamente al gimnasio. No había estado allí en meses, tal vez incluso más. La vida se había interpuesto, responsabilidades laborales y un matrimonio en el que me sentía más como un accesorio que como un compañero. Pero de pie allí, frente al gimnasio, me di cuenta de algo, me había dejado llevar. No solo físicamente, sino mentalmente. Entré, me inscribí para una nueva membresía y me puse a trabajar. Los primeros días fueron duros. Me dolían los músculos y me quedaba sin aliento más rápido de lo que recordaba. Pero seguí esforzándome. No se trataba solo de ponerse en forma. Se trataba de recuperar algo que había perdido. Cada repetición, cada gota de sudor, era un recordatorio de que estaba recuperando el control. Fuera del gimnasio, hice otros cambios pequeños al principio. Empecé a vestirme mejor, cambiando mis habituales jeans desgastados y camisetas holgadas por ropa ajustada que realmente me quedaba bien. Me corté el pelo, algo en lo que no había pensado mucho en años. Me concentré en mi postura, en la forma en que me comportaba. En casa, no anuncié estos cambios. No busqué su aprobación ni reconocí sus reacciones. Pero noté la forma en que empezó a observarme más de cerca. Al principio, ella no dijo mucho, solo me miraba cuando volvía del gimnasio, tal vez deteniéndose un poco más cuando pasaba junto a ella, pero sabía que se daba cuenta. Y seguía adelante. Asumí nuevos proyectos en el trabajo, puse un esfuerzo extra, no porque estuviera tratando de impresionar a nadie, sino porque quería recordarme a mí mismo de lo que era capaz. Me reconecté con amigos con los que no había hablado en mucho tiempo. Empecé a hacer planes sin pedir su opinión, sin comprobar si era conveniente para ella. Durante años, había estado viviendo en piloto automático, moviéndome por la vida de una manera que le facilitaba las cosas. Pero ahora estaba haciendo cosas por mí mismo. Una noche, después de volver del gimnasio, entré en la cocina para tomar una botella de agua. Ella estaba sentada a la mesa, revisando su teléfono, pero cuando me vio, lo dejó y levantó la cabeza. «¿Has estado yendo mucho al gimnasio últimamente?», dijo, su tono ligero pero con algo más. Desenrosqué la tapa de mi botella de agua y tomé un sorbo. «Sí», respondí. Esperó, como si esperara que dijera más. Cuando no lo hice, forzó una pequeña risa. «¿Qué te ha llevado a eso?». Me encogí de hombros, apoyándome contra el mostrador. Sentí que era hora de un cambio. Me estudió por un momento, y por primera vez en mucho tiempo, vi algo en su expresión que no había visto antes: incertidumbre. No dije nada más. No necesitaba hacerlo. Simplemente tomé otro sorbo de agua, asentí y pasé junto a ella, dejándola sentada allí, preguntándose qué vendría después. Durante las siguientes semanas, seguí avanzando. No disminuí la velocidad, no me expliqué, no busqué su validación. Y eso, más que nada, parecía inquietarla. Empezó a prestar más atención, observándome cuando llegaba a casa, mirando mi teléfono cuando sonaba, lanzando comentarios casuales sobre cómo estaba actuando diferente. Pero no estaba actuando. Yo era diferente. Ya no esperaba su aprobación. Al principio, intentó ignorarlo, fingiendo que no le importaba. Pero me di cuenta de que le estaba afectando. Una noche, mientras me preparaba para salir, algo que nunca solía hacer sin consultarla primero, se apoyó en el marco de la puerta y cruzó los brazos. «¿A dónde vas?», preguntó, manteniendo su tono ligero, pero pude ver la tensión en su rostro. «A salir», dije, abotonando la camisa. «¿Con quién?». Tomé mi reloj de la cómoda y me lo puse. «Con unos amigos del trabajo». Soltó una breve risa, sacudiendo la cabeza. Nunca solía salir así. La miré a los ojos a través del espejo. «Sí, supongo que no». Vi cómo sus labios se apretaban. No estaba acostumbrada a esto. Estaba acostumbrada a tener el control, acostumbrada a que yo fuera predecible, siempre disponible, siempre cediendo a lo que se ajustara a sus necesidades. Pero ahora ella era la que se sentía insegura. Unas noches más tarde, estaba en la sala de estar respondiendo mensajes cuando ella se sentó a mi lado. «Has estado muy ocupado últimamente», dijo, su voz más suave de lo habitual. Asentí. «Sí», dudó antes de volver a hablar. «Sabes, si algo va mal, puedes hablar conmigo». Casi me reí de eso. Ahora quería hablar. Después de años de ignorarme, después de restarle importancia cada vez que intentaba mencionar cómo me sentía.
Ahora, cuando podía sentir el cambio que estaba ocurriendo, cuando podía sentir que estaba perdiendo el control. No mordí el anzuelo, no la tranquilicé, no le dije que todo estaba bien. Simplemente la miré, sostuve su mirada por un momento y luego volví a mi teléfono. Ese silencio dijo más que las palabras. Empezó a esforzarse más después de eso. Pequeñas cosas al principio. Cocinaba la cena más a menudo, sacaba a relucir viejos recuerdos, mencionaba lugares a los que solíamos ir cuando las cosas estaban mejor. Intentó actuar como si nada hubiera cambiado, como si pudiéramos volver a nuestros antiguos roles. Pero yo no le seguía el juego. Una noche, me tomó de la mano mientras estábamos sentados en el sofá. Era algo que no había hecho en meses, quizás incluso años. No me aparté, pero tampoco la sostuve. Porque, por primera vez en mucho tiempo, yo no era el que perseguía. Los cambios en su comportamiento se hicieron más evidentes después de esa noche. Empezó a esforzarse más, pero no era por amor o por un esfuerzo genuino. Era por miedo, miedo a perder el control, miedo a dejar de ser la que manejaba los hilos. Me hacía cumplidos al azar, algo que no había sucedido en años. «¿Te ves bien hoy?», decía. Yo asentía. Gracias. Sin emoción, sin entusiasmo, solo un simple reconocimiento. Empezó a enviarme mensajes de texto más durante el día, preguntando por mi horario, queriendo saber cuándo llegaría a casa. Nunca antes le había importado mucho si llegaba tarde del trabajo. Apenas se daba cuenta. Ahora, de repente, estaba interesada en mi paradero. Una tarde, mientras me preparaba para ir al gimnasio, se apoyó contra la puerta, observándome atarme las zapatillas. «¿Realmente te has comprometido con todo esto del fitness?», dijo. Asentí. Sí. Dudó antes de volver a hablar. «¿Estás haciendo esto por alguien?». Hice una pausa, mirándola. La inseguridad en su voz era algo que nunca había escuchado antes. Podía verlo en sus ojos. Estaba tratando de averiguar si ya había seguido adelante, si había encontrado a alguien más. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Luego me levanté, tomé mis llaves y dije, «Lo hago por mí». Y esa era la verdad. No le gustó esa respuesta. Quería que dijera algo que la hiciera sentir segura de nuevo, algo que le permitiera volver a la comodidad de saber que tenía el control. Pero no le iba a dar esa satisfacción. Empezó a presionar más después de eso. Una noche, preparó mi comida favorita, un plato que no había hecho en años. Puso la mesa, encendió velas e incluso me sirvió una copa antes de sentarme. Di un mordisco. Estaba bueno. Siempre lo había estado. Pero no iba a fingir que esto era una solución mágica. «Está bien», dije, manteniendo mi voz neutral. Ella sonrió, aliviada. Pensé que lo estaría. Sé que hemos estado un poco distanciados últimamente, pero tal vez solo necesitamos pasar más tiempo juntos. La dejé hablar, la dejé explicar cómo las cosas podían volver a la normalidad, cómo podíamos trabajar en las cosas. Pero cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que no se estaba disculpando. No estaba reconociendo nada de lo que había hecho. Solo estaba tratando de restablecer las cosas a como estaban antes. Y yo no estaba interesado en eso. Más tarde esa noche, cuando volvió a tomar mi mano, la dejé, pero no la sostuve. Porque sabía algo que ella no sabía. Ya no era el mismo hombre que ella había pasado años menospreciando. Y no iba a volver a ser ese hombre. El cambio entre nosotros era innegable ahora. Ella podía sentirlo tanto como yo. La diferencia era que yo lo había aceptado. Ella todavía estaba tratando de luchar contra él. Empezó a hacer planes de última hora para nosotros. Cenas, escapadas de fin de semana, cosas en las que nunca antes había puesto mucho esfuerzo. Quería volver a la versión de nosotros que había existido cuando ella tenía todo el poder. Pero esa versión de mí se había ido. Una tarde, llegó a casa más temprano de lo habitual. Yo estaba en la sala de estar leyendo cuando ella se sentó frente a mí. Estaba pensando, comenzó, metiéndose el pelo detrás de la oreja. Tal vez deberíamos irnos de viaje. Solo nosotros. Escaparnos por un tiempo. Cerré mi libro y la miré. ¿Por qué ahora? Se encogió de hombros, forzando una sonrisa. Simplemente creo que lo necesitamos. Lo necesitamos, sabía lo que quería decir. Ella lo necesitaba. Necesitaba creer que todavía podía poner las cosas en su lugar, que podía suavizar el daño que había hecho con unos pocos gestos románticos. Pero no estaba interesado en fingir. No creo que sea una buena idea, dije. Su sonrisa flaqueó. ¿Por qué no? Suspiré, dejando el libro. ¿Por qué he terminado? Las palabras cayeron pesadamente entre nosotros. Parpadeó, como si tratara de procesar lo que acababa de decir. ¿Terminado? ¿Con qué?, preguntó, su voz más baja ahora. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Terminado con esto. Terminado de fingir que lo que pasó en Acción de Gracias fue solo una broma. Terminado de ignorar la forma en que me has tratado durante años. Terminado de ser el tipo que puedes dar por sentado. Su rostro se tensó. Entonces, eso es todo. Simplemente te estás rindiendo con nosotros. Solté una pequeña risa, sacudiendo la cabeza.
Tú te rendiste con nosotros hace mucho tiempo. La única diferencia es que yo finalmente me di cuenta. Abrió la boca como si quisiera discutir, pero luego la cerró. Tal vez sabía que tenía razón. Tal vez simplemente no tenía la energía para luchar más. Durante un largo momento, simplemente se quedó allí sentada. Luego tragó saliva y asintió. Entonces, ¿y ahora qué? Exhalé. Ahora sigo adelante. Y lo hice. Las siguientes semanas fueron un proceso. Resolver las cosas, hacer arreglos, averiguar cómo sería la vida sin ella. Pero la verdad era que ya había empezado a seguir adelante mucho antes de esa conversación. En el momento en que me humilló en acción de gracias, algo dentro de mí había cambiado. Y desde ese momento, cada paso que había dado, cada decisión que había tomado, todo me había estado llevando aquí. A una vida en la que ya no estaba definido por la forma en que ella me veía. A una vida en la que me elegía a mí. Entonces, te debes estar preguntando qué pasó con ese fatídico día de acción de gracias. El divorcio fue un desastre. Abogados, discusiones, división de bienes. Fue todo lo que esperarías de un matrimonio que se había estado desmoronando mucho antes de que cualquiera de los dos lo admitiera. Ella no se lo tomó bien al principio. Trató de actuar con indiferencia, como si no le molestara. Luego vino la ira, las acusaciones, la repentina desesperación por arreglar lo que había pasado años rompiendo. Pero era demasiado tarde. No fue fácil, pero quedarme habría sido peor. Y ahora estoy viviendo la vida en mis propios términos. Ya no hay que andar con pies de plomo. Ya no soy el remate de los chistes de nadie. Me reconstruí, no por venganza, no para demostrar nada, sino porque me merezco algo mejor.